Un millonario arrogante preparó una fiesta lujosa para celebrar su cumpleaños y se aseguró de invitar a su exnovia humilde, a quien había abandonado años atrás, solo para presumir lo mucho que había triunfado en la vida. Pero cuando ella llegó con un par de gemelos en sillas de ruedas idénticos a él, todo el salón quedó en silencio. Nadie esperaba que esos niños fueran en realidad los hijos que él había rechazado sin siquiera saber de su existencia. Lo que pasó después te impactará y te dejará sin palabras. Suscríbete al canal y cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. El sol de marzo entraba perezoso por la ventana del pequeño departamento en la Doctores. Bárbara Abraham acomodaba apresuradamente sus libros de biología mientras mordisqueaba un bolillo con queso Oaxaca. Tenía clases de regularización esa mañana, un esfuerzo más para alcanzar el sueño de entrar a la UNAM. A través de la ventana, la Ciudad de México ya gritaba con su habitual caos de claxones y motores. La ciudad nunca paraba, así como ella. «Mi hija, olvidaste el suéter». La voz de su madre resonó en el pasillo. Estela Brown apareció en la puerta, el rostro marcado por años de trabajo duro. Las manos callosas de quien pasaba horas en la máquina de coser cargaban un suéter a cuadros deslavado. Sus ojos, sin embargo, brillaban con un amor que ninguna dificultad conseguía apagar. 20 grados no es frío, ma. Para quien está sentada estudiando, sí, ¿me prometes que lo llevarás? Bárbara sonrió y tomó el suéter. En su delicada muñeca, el brazalete que Enrico le había dado en su último cumpleaños brillaba como una promesa. Plata y zafiro, demasiado caro para su mundo, pero para él solo un detalle sin importancia, como solía decir. La noche anterior, él había comentado que necesitaba hablar con ella sobre algo importante. Su voz sonaba rara al teléfono, pero Bárbara lo atribuyó a la mala conexión. Al fin y al cabo, cuando se es novia del heredero de una de las constructoras más grandes del país, es normal que siempre esté en reuniones, eventos o lugares. Con mala señal. Mientras bajaba las escaleras del edificio antiguo, Bárbara pensaba en cómo su vida había cambiado en los últimos 2 años. Conoció a Enrico en una fiesta benéfica organizada por la UNAM, para la cual había conseguido un boleto vendiendo marquesitas en la entrada del curso propedéutico. Él la notó inmediatamente, la chica sencilla con la mirada más decidida que había visto. El encuentro de mundos no podría ser más improbable. Ella, hija de una costurera y de un profesor de escuela pública, él, criado entre privilegios, cenas de negocios y viajes internacionales. La distancia social entre ellos parecía insalvable, pero Enrico decía que justamente eso lo encantaba de ella. Su sencillez, su garra, su forma de valorar cada pequeña conquista. Bárbara creyó. Por 2 años vivió un cuento de hadas urbano e imperfecto. Enrico la llevaba a lugares que ella jamás soñara conocer, pero también estaban las miradas de sus amigos, las bromas discretas, los comentarios sobre cómo ella parecía exótica en su mundo. Él la defendía a veces, otras reía junto, como si aquello no fuera nada. Aquella tarde, mientras esperaba a Enrico en el café donde habían acordado encontrarse, un lugar neutro, ni muy sencillo ni muy sofisticado, Bárbara ensayaba mentalmente cómo le contaría sobre sus posibilidades de finalmente entrar a la UNAM. El profesor del curso propedéutico había dicho que su desempeño en los simulacros indicaba que sería aceptada. El ruido de la puerta llamó su atención. Enrico entró, elegante como siempre en su traje azul marino, pero su rostro estaba diferente. Había una frialdad calculada en sus ojos. «Necesitamos hablar», dijo, sentándose sin besarla. Las palabras salieron de su boca con la precisión de un bisturí. Había sido aceptado en un MBA en Londres, una oportunidad única,
un nuevo comienzo, solo. Seamos realistas, Bárbara. Fue bueno mientras duró, pero ¿de verdad pensaste que esto iba a algún lado? Somos de mundos diferentes. El tiempo se congeló. El café se quedó súbitamente silencioso a los oídos de Bárbara, como si todas las conversaciones hubieran sido sofocadas por un vidrio grueso. ¿Estás terminando conmigo por la distancia? Podemos intentar... Su voz salió débil. Casi implorando, Enrico soltó una risa seca. No es solo la distancia, es todo. Mira, eres una chica increíble, tienes tus sueños, esa cosa de la medicina. Pero seamos sinceros, ¿cuánto tiempo más vas a tocar la puerta de la UNAM? Y aunque entres, ¿crees que vas a poder terminar? Cada palabra caía como un golpe. Bárbara sintió que el suelo se abría. Esto no tiene que ver con la distancia, tiene que ver con estatus, dijo finalmente, encontrando su voz. Nunca quisiste que esto fuera serio. Él revisó el reloj. Tengo una reunión en media hora. Mira, quédate con el brazalete, considéralo un recuerdo. Fue bueno mientras duró, pero ahora tengo que seguir mi camino, y te sugiero que hagas lo mismo. Tal vez algo más adecuado a tus posibilidades. Se levantó, arrojó algunos billetes sobre la mesa, más que suficiente para pagar el café que ni siquiera habían pedido, y salió sin mirar atrás, dejando solo el eco de sus pasos firmes en el piso de madera y el perfume caro que lentamente se disolvía en el aire. En la avenida Insurgentes, la lluvia comenzó a caer. Bárbara caminó sin dirección, dejando que el agua lavara sus lágrimas. El suéter que su madre había insistido en que llevara, ahora empapado, pesaba en sus hombros como toda la humillación que acababa de sufrir. 3 semanas después, inclinada sobre el inodoro del pequeño baño de casa, Bárbara enfrentaba náuseas matutinas que no podían más ser atribuidas a estrés o alimentación irregular. La prueba de embarazo, comprada con el dinero que había ahorrado para libros, yacía sobre el lavabo. Positivo. 2 rayas rosas, nítidas como el futuro incierto que ahora se dibujaba. El mismo día llegó la carta de la UNAM, aceptada en primera y vuelta para medicina. El sueño que tanto persiguiera finalmente se realizaba en el exacto momento en que otro destino, no planeado, también se anunciaba. Sentada en la cama pequeña del cuarto que compartía con la montaña de telas que su madre cosía para complementar el ingreso, Bárbara sostenía los 2 papeles, el resultado de la prueba y la carta de aceptación. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Fue cuando escuchó golpes suaves en la puerta. ¿Puedo pasar? Era su padre, Antonio. Profesor de español de la red pública, cargaba en los ojos la misma determinación que Bárbara había heredado. Ella no consiguió esconderlo. Le mostró los 2 papeles, preparada para la decepción, para el sermón sobre responsabilidad. Antonio se sentó al lado de su hija. Su silencio duró solo el tiempo necesario para procesar la información. Entonces colocó su mano sobre la de ella. «Mija, la vida a veces nos trae 2 caminos que parecen incompatibles. Pero ¿sabes qué aprendí en 50 años en este mundo? Que los fuertes no son aquellos que eligen el camino más fácil, sino los que encuentran una forma de crear su propio camino donde nadie ve paso». Aquella noche, la familia Brown se reunió alrededor de la mesa de la cocina, no para juzgar, sino para planear. Estela lloró, sí, pero no de decepción, sino de preocupación por la batalla que su hija tendría por delante. Después secó las lágrimas y tomó papel y pluma. «Vamos a hacer cuentas. Tenemos unos meses para prepararnos». Bárbara intentó contactar a Enrico. Mandó mensajes, correos electrónicos, hasta cartas, todas sin respuesta. El número de él había cambiado. Sus perfiles en las redes sociales la habían bloqueado.
Era como si él hubiera desaparecido completamente de su vida, dejando solo aquella vida que ahora crecía dentro de ella. Cuando el médico dijo que eran gemelos, Bárbara rió y lloró al mismo tiempo. Claro que son dos, pensó. La vida nunca me da desafíos a medias. Y así, mientras la Ciudad de México pulsaba su ritmo frenético, Bárbara iniciaba su jornada en la Facultad de Medicina, cargando no solo libros y cuadernos en su mochila, sino también la responsabilidad por 3 vidas, la suya y la de los 2 pequeños seres que ahora dependían completamente de ella. El invierno capitalino había llegado con su típica mezcla de días helados y tardes inesperadamente cálidas. En el pequeño departamento ahora adaptado para recibir a los gemelos, Bárbara equilibraba un cuaderno sobre la barriga de 7 meses mientras intentaba estudiar para los exámenes finales del primer año de medicina. El cuarto que antes era de sus padres, ahora sería el suyo. Antonio y Estela habían insistido en dormir en la sala para que ella y los bebés tuvieran más espacio. El sacrificio de ellos pesaba en el corazón de Bárbara, que veía en las ojeras de su madre el resultado de noches mal dormidas en el sofá incómodo. «Ma, no necesitabas hacer todo esto», Bárbara comentó, observando a Estela entrar al cuarto cargando 2 pequeños mamelucos amarillos que acababa de coser. «¿Esto qué? Estos mamelucos. Ahora no costó nada. Agarré retazos del taller donde trabajo. No estoy hablando de los mamelucos, estoy hablando de todo. Ustedes me dieron su cuarto. Apá trabaja en 2 colegios ahora. Tú apenas duermes». Estela colocó los mamelucos sobre la cómoda improvisada, una estantería vieja que habían adaptado, y se sentó en la orilla de la cama. «Mija, cuando tú naciste, el médico dijo que yo no podría tener más hijos. Tú fuiste nuestro milagro, y ahora estos 2 pequeños son la continuación de ese milagro». Tocó suavemente la barriga de su hija. Familia es eso. Una se ajusta, se aprieta, hace lo que sea necesario. En aquel momento, uno de los bebés dio una patada fuerte como si estuviera de acuerdo. Ambas rieron. Los días siguieron su curso. Entre clases, prácticas y consultas prenatales, Bárbara apenas tenía tiempo para pensar en Enrico. A veces, cuando pasaba por Paseo de la Reforma y veía los enormes edificios con el nombre Bittencourt Construcciones, sentía un apretón en el pecho. No por nostalgia, sino por la injusticia de todo. Él estaba ya en Londres, construyendo su futuro brillante sin mirar atrás, mientras ella cargaba literalmente el peso de aquella relación. En una tarde de junio, mientras realizaba un trabajo en la biblioteca de la facultad, Bárbara sintió las primeras contracciones. Eran más fuertes que las de práctica que venía sintiendo. Intentó ignorar, enfocándose en el libro de anatomía frente a ella. Pero cuando el dolor se intensificó y ella percibió un líquido escurriendo por sus piernas, supo que la hora había llegado. En el Hospital General de México, a donde fue llevada por una compañera de clase, la realidad la golpeó con fuerza. Total, los bebés estaban llegando casi un mes antes de lo previsto. «Necesitamos hacer una cesárea de emergencia», informó el médico, después de examinar los latidos fetales que comenzaban a presentar sufrimiento. Entre la confusión de voces, equipos y luces fuertes de la sala de cirugía, Bárbara solo conseguía pensar en sus padres que aún no habían llegado. Estaba sola en aquel momento crucial. «Tengo miedo», confesó a la enfermera que sostenía su mano mientras la anestesia hacía efecto. «Es normal, querida, pero no estás sola. Estamos aquí contigo». El procedimiento fue rápido. Primero vino Pedro Antonio, demasiado pequeño, pálido, necesitando oxígeno inmediatamente. 2 minutos después, Melina, igualmente frágil, pero con un llanto más fuerte. «Son prematuros. Vamos a llevarlos a la UCIN», informó el pediatra, ya saliendo con las 2 pequeñas vidas. Bárbara apenas pudo verlos bien. Solo vislumbró 2 pequeños bultos siendo cargados rápidamente lejos de ella.
Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de su vida. Los gemelos, dentro de incubadoras, luchaban para ganar peso y fuerza. Pedro, especialmente, presentaba dificultades respiratorias que preocupaban al equipo médico. Fue en aquellos pasillos fríos del hospital que Bárbara conoció a Luciano Abrao Cardoso. No como el renombrado neurocirujano que era, sino como el médico que paraba diariamente en la UCIN para acompañar los progresos de los hijos de una de las estudiantes de medicina. El doctor Luciano no necesitaba venir aquí todos los días, comentó una enfermera cierta mañana. Él ni siquiera es del equipo neonatal, pero insiste en acompañar a sus hijos. Bárbara estaba exhausta. Se dividía entre las clases que no podía perder, las bombas de leche para extraer alimento para los pequeños y las horas interminables en los bancos incómodos del hospital. Sus padres hacían lo posible, alternándose para estar con ella, pero también tenían sus trabajos. En una noche particularmente difícil, cuando Pedro tuvo una crisis respiratoria, Bárbara se derrumbó en lágrimas en la sala de espera. Fue cuando sintió una mano en su hombro. «Ellos van a estar bien», dijo el doctor Luciano, sentándose a su lado. «Pedro es un luchador. Ya se estabilizó». «¿Cómo sabe que es Pedro?» «La mayoría de los médicos confunden a los dos». Él sonrió. «Pedro tiene una pequeña mancha en la muñeca derecha. Y sus ojos, cuando están abiertos, parecen más curiosos. Melina es más serena». Bárbara lo encaró, sorprendida con la observación detallada. «¿Por qué le importa tanto? Ni siquiera son sus pacientes directos». Luciano quedó en silencio. Por un momento. Sus ojos, de un castaño profundo, parecían cargar historias que Bárbara aún no conocía. «Cuando yo tenía 16 años, perdí a mi hermana menor por una enfermedad rara. Los médicos hicieron todo bien, clínicamente hablando, pero nadie realmente la vio como persona. Desde entonces me prometí a mí mismo que cada paciente sería visto no solo como un conjunto de síntomas, sino como un ser humano completo». La sinceridad de aquellas palabras tocó a Bárbara profundamente. Allí, en aquel momento de fragilidad extrema, se sentía realmente vista por primera vez en mucho tiempo. En los días que siguieron, las visitas de Luciano se tornaron un punto de apoyo. Él explicaba en términos simples lo que los otros médicos decían en jerga complicada. Traía café cuando percibía que ella estaba exhausta, y una vez hasta trajo un pequeño libro de poesías para ayudarla a pasar el tiempo. Cuando los gemelos finalmente recibieron alta, después de casi un mes de hospital, Bárbara estaba cambiada. La chica que soñaba en ser médica ahora comprendía, en la piel, lo que significaba estar del otro lado. El lado de quien depende de la medicina, no solo para curar cuerpos, sino para sustentar esperanzas. De vuelta al pequeño departamento en la Doctores, ahora con 2 cunas apretadas en el cuarto, la rutina se estableció en un ritmo imposible. Estela dejó temporalmente el trabajo en el taller de costura para ayudar con los nietos, mientras Antonio hacía horas extras, dando clases particulares en los fines de semana. En una tarde de domingo, cuando los gemelos tenían 3 meses, el timbre sonó. Era doctor Luciano, con un paquete en las manos. «Espero no estar incomodando», dijo, visiblemente avergonzado. «Yo solo quería saber cómo están los niños». Estela, siempre acogedora, lo invitó a entrar y le ofreció un café. El pequeño departamento, con su mobiliario simple y paredes que pedían una nueva pintura, contrastaba con la elegancia discreta del médico, pero él parecía perfectamente a gusto, sentado en el viejo sillón de la sala, con Pedro en su regazo. «Traje un regalo para ellos», dijo, entregando el paquete a Bárbara. Eran 2 pequeños estetoscopios de juguete. Para cuando decidan seguir los pasos de la madre, el gesto simple, pero cargado de significado, emocionó a Bárbara.
Era como si él la viera no solo como la madre de pacientes que había acompañado, sino como la médica que ella luchaba para ser. Aquella visita fue la primera de muchas. Poco a poco, Luciano se tornó una presencia constante en la vida de los Abrao. No había condescendencia en su forma de tratarlos, solo un respeto genuino y una admiración creciente por la fuerza de aquella familia. En una noche, casi 6 meses después del nacimiento de los gemelos, Antonio tuvo un malestar súbito, un dolor en el pecho que lo hizo doblarse en la mesa de la cena. ¡Apá! Bárbara corrió hacia él. El conocimiento médico que adquiría en la facultad, accionando todas las alarmas en su mente. Fue Luciano quien los socorrió, llevando a Antonio al hospital en su propio coche. Las horas de espera, los exámenes, el diagnóstico, infarto. No fatal, pero un aviso serio. Él necesita disminuir el ritmo, explicó el cardiólogo. Menos trabajo, menos estrés. Para una familia que dependía del trabajo de cada miembro para sobrevivir, aquello sonaba como una sentencia imposible. ¿Cómo Antonio podría trabajar menos cuando tenían 2 niños que mantener y una hija en la facultad? En la sala de espera, Bárbara enfrentaba la crueldad de las elecciones que la vida le imponía. Tal vez tuviera que dejar la facultad, buscar un empleo a tiempo completo. «Ni lo pienses», dijo Luciano, como si leyera sus pensamientos. «Existen otras soluciones». En 1900, los días que siguieron, mientras Antonio se recuperaba, Luciano movilizó recursos que la familia no sabía que existían. Consiguió una beca de estudios para Bárbara, la puso en contacto con un programa de auxilio a estudiantes con hijos, e incluso arregló para que Estela pudiera trabajar en casa, cosiendo para un taller que atendía pacientes del hospital. «¿Por qué está haciendo todo esto por nosotros?», preguntó Bárbara cierta noche, mientras caminaban por el pasillo del hospital después de visitar a Antonio. Luciano paró de andar y la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «Porque en ti, Bárbara, veo algo raro, una fuerza que no se dobla ante las dificultades, y en aquellos 2 pequeños veo el futuro que vale la pena construir». Fue en aquel momento, bajo las luces frías del hospital, que Bárbara percibió que sus sentimientos por Luciano habían crecido más allá de la gratitud. Y por los ojos de él, supo que no estaba sola en aquel descubrimiento. Los años pasaron como páginas volteadas por el viento, rápido de más, dejando solo impresiones fugaces de momentos que, juntos, formaban la historia que Bárbara no planeara, pero que ahora era toda su vida. El matrimonio con Luciano vino cuando los gemelos tenían 4 años. Fue una ceremonia simple en el jardín de la casa a donde se habían mudado, una construcción espaciosa en Coyoacán, con árboles antiguos y una vista que alcanzaba parte de la ciudad. Antonio, recuperado del infarto, pero aún con la salud frágil, condujo a su hija por el improvisado corredor de flores. Estela, que ahora administraba su propio pequeño taller de costura especializado en adaptaciones para personas con necesidades específicas, había creado el vestido de su hija, simple, elegante, cargando en las costuras todo el amor de una madre. Melina y Pedro, ya hablantines e inteligentes, cargaron los anillos con la seriedad cómica que solo los niños consiguen demostrar. Pedro tropezó en medio del camino, pero se recuperó rápidamente, arrancando risas de los invitados. «Siempre de pie, ¿verdad, campeón?», Luciano comentó, mientras el niño llegaba hasta él, orgulloso de la pequeña almohada con los anillos. Aquella frase, dicha casualmente durante la ceremonia, resonaría años después con un significado completamente diferente. La vida como médica y madre era un constante equilibrio. Bárbara se especializó en neurología pediátrica, impulsada por la experiencia con sus propios hijos, que presentaron un leve retraso en el desarrollo motor en los primeros años, secuela de la prematuridad.
Luciano, ya renombrado, abrió espacio en su agenda para estar presente no solo en los grandes momentos, sino en el cotidiano de los gemelos. Era él quien muchas veces llevaba a los niños a la escuela, participaba de las reuniones de padres y maestros y ayudaba con los ejercicios de fisioterapia que fortalecían sus pequeños cuerpos. Los gemelos lo llamaban papá desde el día en que a los 5 años Pedro preguntó durante la cena: «Si tú no eres nuestro papá, ¿qué eres?». Luciano se atragantó momentáneamente con el agua, miró a Bárbara como quien pide permiso y respondió con simplicidad: «Soy alguien que ama a ustedes como si fueran parte de mí. Si eso es ser papá, entonces soy su papá». La respuesta pareció satisfacer al niño, que continuó comiendo su espagueti como si aquello cerrara el asunto. Para Melina, más observadora, la cuestión era más compleja. «¿Pero tenemos otro papá en algún lugar?», preguntó semanas después, mientras Bárbara trenzaba su cabello para la escuela. El corazón de Bárbara se apretó. Habían decidido que contarían la verdad a los niños cuando preguntaran, de forma adecuada a la edad. Pero ¿cómo explicar abandono a una niña de 5 años? «Sí, querida. Ustedes tienen un padre biológico. Él eligió seguir otro camino cuando ustedes estaban en mi barriga. No le gustábamos». La pregunta, en su simplicidad cruel, hizo que los ojos de Bárbara se humedecieran. Él no tuvo la chance de conocerlos, y perdió mucho por eso. Pero tenemos a Luciano, que eligió amarlos desde el primer momento. Melina consideró la respuesta por un instante, con aquella seriedad que la hacía parecer más vieja de lo que era. «Entonces, tenemos un papá que no nos conoce y un papá que nos eligió. Es más o menos eso, sí». «Yo prefiero el que nos eligió», dijo ella, con una convicción que hizo que Bárbara sonriera entre lágrimas. La vida seguía su curso, con la rutina tranquila de una familia como muchas en la Ciudad de México. Escuela, trabajo, fines de semana en el parque de Chapultepec, cuando el tiempo permitía, viajes ocasionales a Acapulco. Era una felicidad construida ladrillo por ladrillo, día tras día, en las pequeñas gentilezas y en el amor que crecía entre ellos. Hasta que, en un día común de otoño, cuando los gemelos tenían 7 años y medio, todo cambió. Comenzó con Melina, reclamando de adormecimiento en las piernas después de la clase de ballet. Al día siguiente fue Pedro quien no consiguió estar de pie en la clase de educación física. En 48 horas, ambos estaban en el hospital, rodeados por especialistas, mientras Bárbara y Luciano, médicos experimentados, vivían la pesadilla de estar del otro lado, el lado de la impotencia. El diagnóstico vino tras una batería de exámenes: mielitis transversa, una inflamación de la médula espinal que había causado daños a los nervios responsables por los movimientos de las piernas. «Es raro que ocurra simultáneamente en gemelos», explicó el neurólogo, colega de Luciano, «pero existen casos documentados en que factores genéticos predisponen a la condición, que entonces es desencadenada por una infección viral común». Los días en el hospital se transformaron en semanas. Los pasillos que Bárbara recorría como médica ahora eran transitados como madre desesperada. Todas las certezas profesionales desaparecían ante el miedo por el futuro de sus hijos. Pedro fue el más afectado. La parálisis se instaló de forma irreversible de la cintura para abajo. Para Melina, el pronóstico era ligeramente mejor. Había chance de recuperación parcial con intensa fisioterapia. La primera vez que trajeron las sillas de ruedas para el cuarto, Bárbara necesitó salir. Se apoyó en la pared del pasillo y lloró como no se permitía llorar frente a los niños. Luciano la encontró así, quebrada. ¿Por qué ellos? ¿Por qué mis hijos? Él no ofreció respuestas fáciles ni consuelos vacíos. Apenas la abrazó,
con fuerza, dejando que el dolor fluyera. «Vamos a enfrentar esto», dijo finalmente, «como enfrentamos todo hasta ahora, juntos». El camino de vuelta a casa fue silencioso. Las sillas de ruedas en el portaequipajes parecían cargar el peso de todos los sueños que necesitarían ser reajustados. En la mañana siguiente, mientras Bárbara ayudaba a Pedro a vestirse, notó que el niño no lloraba ni se quejaba. «¿No estás triste, hijo?», preguntó cautelosa. Pedro se encogió de hombros, con aquella sabiduría que a veces surgía en él. «Lo estoy, pero Melina lo está más. A ella le encanta el ballet y ahora no puede más. A mí solo me gustaba el fútbol. Puedo jugar videojuegos en su lugar». La simplicidad con que él reorganizaba su mundo alcanzó a Bárbara como una lección. Si su hijo de 7 años podía encontrar un camino, ella también lo encontraría. En los meses que siguieron, la familia entera se movilizó. La casa necesitó ser adaptada. Rampas fueron instaladas, el baño reformado, puertas ensanchadas. Estela cosió capas coloridas para las sillas de ruedas, transformándolas en carros de carreras, como decía Pedro. La escuela, inicialmente desprevenida para recibir a niños con necesidades especiales, los sorprendió. La directora, una mujer enérgica en sus 50 años, convocó una reunión con padres y maestros. «Nuestros alumnos no solo aprenden matemáticas y español aquí», declaró, «aprenden a ser humanos, y qué lección más valiosa podemos ofrecer que la de adaptación, inclusión y respeto a las diferencias». Con la ayuda de Luciano, que financió parte de las adaptaciones necesarias, la escuela se convirtió en un ambiente acogedor no solo para los gemelos, sino para otros niños con discapacidad que vendrían después. La mayor sorpresa, sin embargo, vino de los propios niños. Lejos de entregarse a la autocompasión, encontraron nuevas formas de brillar. Pedro descubrió un talento para el ajedrez que nadie sospechaba. Melina, aún con las limitaciones físicas y la necesidad de usar silla de ruedas para distancias mayores, desarrolló una pasión por la pintura, creando cuadros vibrantes que comenzaron a decorar las paredes de la casa. Bárbara y Luciano también transformaron la experiencia personal en algo mayor. Juntos crearon la Fundación Abrao Cardoso, dedicada a la investigación de enfermedades neurológicas raras y al apoyo a familias en situación similar a la suya. Estela se unió a la iniciativa, coordinando un programa de confección y adaptación de ropa para niños con discapacidad. Fue en medio de esta reconstrucción familiar que la carta llegó. Una invitación elegante, impresa en papel de alto gramaje, con detalles en dorado. Enrico Bittencourt tiene el placer de invitarla a celebrar su 30º aniversario. El sobre quedó sobre la mesa de la cocina por 3 días. Bárbara no sabía qué pensar. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? ¿Cómo había conseguido su dirección? ¿Vas a ir?, preguntó Luciano, sin juzgar en la voz, solo curiosidad. Bárbara vaciló. ¿Por qué me invitaría después de 10 años, sin contacto alguno? Luciano reflexionó por un momento. Tal vez quiera mostrar cómo le ha ido bien en la vida. O tal vez tenga un interés genuino en hacer las paces con el pasado. No le debo nada. Realmente no le debes nada. Luciano tomó su mano. Pero a veces confrontar el pasado nos ayuda a percibir cuánto hemos caminado. La decisión es tuya y estaré a tu lado cualquiera que sea. Bárbara miró la invitación una vez más. Una parte de ella quería rasgarla, lanzar los pedazos al viento y seguir adelante. Otra parte, sin embargo, sentía que había algo inacabado, una historia sin conclusión. «Lo pensaré», dijo finalmente. A la mañana siguiente, mientras ayudaba a Melina con los ejercicios de fisioterapia, la niña notó la expresión distante de su madre.
¿Todo bien, mami? Bárbara sonrió volviendo al presente. Sí, querida, solo estoy pensando en una fiesta a la que nos han invitado. ¡Qué fiesta! Los ojos de Melina brillaron con aquella emoción infantil. Es un cumpleaños de un antiguo conocido. Pedro, que jugaba cerca con su tableta adaptada, alzó los ojos. ¿Podemos ir? Hace tiempo que no vamos a una fiesta de adultos. Bárbara vaciló. La idea de llevar a sus hijos ni siquiera había pasado por su cabeza. ¿Sería exponer demasiado a los niños? Por otro lado, eran sus hijos, parte indisociable de quien ella era ahora. Tal vez. Necesitamos ver si va a ser divertido para ustedes. Aquella noche, acostada al lado de Luciano, Bárbara reveló su decisión. Quiero ir, pero quiero llevar a los gemelos. Y quiero que tú vayas conmigo. Luciano se giró para encararla en la penumbra del cuarto. ¿Estás segura? Los niños pueden confundirse. Ellos no saben quién es Enrico. Para ellos tú eres su padre. Siempre lo has sido. Pero siento que necesito hacer esto. No por él, sino por mí, para cerrar este capítulo de una vez. Luciano la abrazó. Entonces iremos todos. El salón del Hotel San Regis, en Polanco, resplandecía con decoraciones minimalistas y caras. Lámparas de cristal colgaban del techo curvo, mientras camareros circulaban con copas de champaña y canapés elaborados. A través de los enormes ventanales, la ciudad presentaba su espectáculo nocturno de luces. Bárbara respiró hondo antes de entrar, apretando levemente la mano de Luciano. Detrás de ellos, Pedro y Melina en sus sillas de ruedas. Él en una silla motorizada, ella en un modelo más ligero que permitía mayor independencia con sus movimientos parciales. Recuerden, niños, es una fiesta de adultos, así que puede ser un poco aburrida, bromeó Luciano, inclinándose para ajustar el pequeño lazo en el cuello del vestido de Melina. ¿Hay pastel?, preguntó Pedro, ya con 10 años, pero aún con aquella dulzura que derretía el corazón de todos. Probablemente, respondió Bárbara, sonriendo para esconder el nerviosismo. Pero primero vamos a saludar al cumpleañero, ¿ok? Entraron al salón bajo miradas curiosas. Bárbara sintió una mezcla de orgullo y desafío. Estaba deslumbrante, en un vestido rojo que Estela había ayudado a elegir, los cabellos castaños ahora cortos en un corte elegante. Luciano, siempre discreto en su elegancia, vestía un traje oscuro que contrastaba con su camisa clara. Los gemelos estaban impecables. Pedro en un conjunto que imitaba el del padrastro, Melina en un vestido rosa con aplicaciones delicadas. Los invitados en su mayoría eran ejecutivos, políticos, figuras conocidas de la alta sociedad chilanga. Conversaciones sobre fusiones de empresas, viajes internacionales y nuevos emprendimientos llenaban el aire perfumado. Bárbara escaneó el ambiente, tratando de localizar a Enrico. 10 años era tiempo suficiente para cambiar a una persona. ¿Será que lo reconocería inmediatamente? Doctora Abraham, qué sorpresa encontrarla aquí. Era Fernando Méndez, cardiólogo que ocasionalmente la consultaba sobre casos neurológicos. Bárbara sonrió, aliviada por ver un rostro conocido. Doctor Méndez, qué gusto verlo. Este es mi esposo, doctor Luciano, y nuestros hijos, Pedro y Melina. Fernando los saludó educadamente, pero su mirada tenía aquella pizca de curiosidad médica al observar las sillas de ruedas. Mielitis transversa, explicó Luciano discretamente, percibiendo la mirada. Diagnosticada hace 3 años. Ah, comprendo. Tengo un sobrino con diagnóstico similar. ¿Conocen la nueva técnica de estimulación neural que están desarrollando? En Suecia, la conversación fluyó hacia temas médicos, una zona de confort para ambos los matrimonios. Fue en medio de esa conversación que Bárbara lo vio. Enrico, a lo lejos, rodeado por gente importante, riendo aquella risa que ella conociera tan bien. Estaba más corpulento, el rostro ligeramente más lleno, pero mantenía la postura elegante y la sonrisa perfecta que encantaba a todos.
Vestía un traje que probablemente costara más de lo que muchos ganaban en meses. Su cabello, ahora con discretas entradas, estaba perfectamente peinado. Como si sintiera su mirada, Enrico se giró. El reconocimiento fue instantáneo, seguido de un choque mal disimulado. Sus ojos se movieron rápidamente de Bárbara a Luciano y entonces hacia los niños en sus sillas. «¿Me dan permiso?», dijo Bárbara al grupo. «Necesitamos saludar al cumpleañero». Se aproximaron lentamente, la familia completa, como un pequeño ejército marchando hacia una batalla pacífica pero determinada. Bárbara sentía su corazón acelerado, pero mantenía la cabeza erguida. El largo camino que había recorrido desde aquel café de la tarde, donde Enrico la descartara, era su armadura. «Bárbara». Enrico sonrió, recomponiéndose rápidamente de la sorpresa. «Qué bueno que viniste y trajiste». Su voz falló ligeramente, los ojos fijos en los niños. «Mi familia», completó ella, «mi esposo, doctor Luciano Abrao Cardoso, y nuestros hijos, Pedro y Melina». Enrico extendió la mano hacia Luciano, que la apretó firmemente. Después, con visible incomodidad, se agachó para saludar a los niños. «Hola», dijo, forzando una sonrisa. «Ustedes deben ser...». «Tenemos 10 años», informó Pedro, con la naturalidad de quien no percibía la tensión en el aire. «Usted es el que cumple años hoy. ¿Cuántos años está cumpliendo?». La pregunta directa típica de un niño rompió momentáneamente la tensión. Enrico soltó una risa nerviosa. 30. «Estoy cumpliendo 30 años». «Guau, es bastante», comentó Melina, arrancando sonrisas de los adultos a su alrededor. Bárbara observaba atentamente las reacciones de Enrico. Veía sus ojos moviéndose por los rostros de los gemelos, registrando cada detalle, cada semejanza innegable consigo mismo. La forma de los ojos de Pedro, la sonrisa de Melina, el tono de piel de ambos. «Son adorables», dijo finalmente, mirando directamente a Bárbara. «¿Podemos hablar en privado por un momento?». Luciano intercambió una mirada rápida con ella. «Voy a llevar a los niños a conocer aquel jardín colgante que vimos en la entrada», ofreció. Cuando finalmente quedaron a solas, en un rincón más reservado del salón, Enrico parecía haber envejecido años en minutos. «¿Por qué no me lo contaste?». Su voz era una mezcla de acusación y súplica. Bárbara lo encaró con la calma de quien ya había rehecho aquella conversación 1000 veces en su mente. «Lo conté. Mandé mensajes, correos electrónicos, hasta cartas, todas sin respuesta. Bloqueaste mi número, mis redes sociales. Dejaste muy claro que yo era un capítulo cerrado en tu vida». Enrico pasó la mano por su cabello, despeinando el peinado perfecto. Era joven, inmaduro. «Los dos éramos», interrumpió Bárbara. «La diferencia es que yo no tuve el lujo de huir de las consecuencias». «¿Es por eso que viniste? ¿Para echarme esto en cara? ¿Para hacerme sentir culpable?». Bárbara respiró hondo, conteniendo la irritación que comenzaba a crecer. «Vine porque quise cerrar este capítulo de mi vida, no por venganza o resentimiento. Créelo o no, no ocupas tanto espacio así en mis pensamientos, Enrico». Sus ojos se encontraron y por un momento Bárbara vio algo más allá de la arrogancia habitual, una vulnerabilidad, tal vez incluso arrepentimiento. «¿Son felices?», preguntó él en voz baja. «Son niños extraordinarios, inteligentes, amorosos, valientes más allá de lo que puedas imaginar. ¿Y qué pasó? Con las sillas de ruedas, quiero decir». «Mielitis transversa, hace 3 años. Una inflamación en la médula espinal. Pedro fue más afectado, tiene parálisis completa de la cintura para abajo. Melina recuperó parte de los movimientos con fisioterapia intensiva». Enrico cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió parecían húmedos. «Yo no sabía, si lo hubiera sabido». «¿Qué? ¿Habrías vuelto?».
¿Habrías asumido tu responsabilidad? El tono de Bárbara era más cansado que rabioso. No importa, más Enrico. Ellos tienen un padre, un hombre que ha estado presente en cada momento importante, en cada noche sin dormir, en cada consulta médica y sesión de fisioterapia. En aquel momento, un invitado se aproximó, interrumpiendo la conversación. Era Víctor Bittencourt, padre de Enrico, un hombre en la casa de los 60 años, de cabellos canosos y la misma elegancia de su hijo. Enrico, el gobernador acaba de llegar y quiere hablar sobre el nuevo proyecto vial. Oh, disculpa, no sabía que estabas ocupado. Papá, esta es Bárbara Abraham Cardoso, una antigua amiga. Víctor la observó con interés educado, extendiendo la mano. Es un placer, señora Cardoso. Su familia está disfrutando de la fiesta. Sí, gracias, respondió Bárbara, educadamente. Mi esposo llevó a nuestros hijos a conocer el jardín. En ese momento, Luciano regresó con los gemelos que parecían animados tras la exploración. «Mami, hay un elevador de cristal que se puede ver toda la ciudad», exclamó Pedro, acercándose rápidamente con su silla motorizada. Víctor observó a los niños con una mirada analítica. Enseguida, sus ojos se volvieron hacia Enrico en una pregunta silenciosa. «Son idénticos a él», comentó bajito una mujer cercana para su acompañante. El murmullo no pasó desapercibido. Luego, otros invitados comenzaron a notar las semejanzas obvias entre los gemelos y el cumpleañero. El silencio incómodo se extendió por el círculo de personas que ahora los observaba. «Creo que es hora de irnos», dijo Luciano, percibiendo la tensión creciente. «No». Enrico habló más alto de lo que pretendía. Se recompuso rápidamente. «Por favor, quédense. Ni siquiera hemos cortado el pastel», pero el momento se había transformado. Lo que debía ser un reencuentro controlado ahora escapaba al libreto, tomando vida propia ante las miradas curiosas de la alta sociedad chilanga. Enrico. La voz de su padre sonó baja, pero autoritaria. «¿Quiénes son estos niños?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Antes de que Enrico pudiera responder, Pedro, ajeno a la atención de los adultos, habló con su típica sinceridad. «Yo soy Pedro Antonio Abraham Cardoso, y esta es mi hermana. Gemela Melina Estela Abraham Cardoso. Tenemos 10 años y estudiamos en el Colegio México». Víctor Bittencourt miró fijamente al niño, luego a Enrico y finalmente a Bárbara. Sus ojos se endurecieron, comprendiendo todo en un instante. «Enrico», dijo con una calma peligrosa, «¿podemos hablar en privado?». Mientras padre e hijo se alejaban, Bárbara percibió que su presencia allí había desencadenado más de lo que esperaba. No era solo un cierre personal, sino una revelación pública que seguramente tendría consecuencias. «Mami», susurró Melina, jalando suavemente su mano. «¿Aquel señor del cumpleaños se puso triste cuando nos vio?». El corazón de Bárbara se apretó. Sus niños, tan perceptivos. «No triste, querida, tal vez sorprendido». «¿Nos conoce de algún lugar?», insistió Pedro. Luciano intervino con gentileza. «¿Por qué no vamos a ver aquella fuente de chocolate que vieron allá al fondo? Creo que ya podemos tomar algunos dulces». Mientras, Luciano llevaba a los niños lejos del epicentro de la tensión. Bárbara permaneció donde estaba, sintiendo las miradas y cuchicheos a su alrededor. Había enfrentado situaciones mucho peores en la vida. La opinión de la élite chilanga significaba menos para ella que el brillo en los ojos de sus hijos cuando superaban un nuevo desafío. Enrico regresó minutos después, visiblemente alterado. Su rostro rojo y el cuello de la camisa desalineado indicaban una conversación difícil con su padre. «Necesitamos hablar. No aquí, no ahora. Pero necesitamos», dijo entregándole una tarjeta con su número personal. «Por favor».
Bárbara aceptó la tarjeta mecánicamente, más por educación que por intención de usarla. «Felicidades por tu cumpleaños, Enrico», dijo simplemente antes de alejarse para encontrar a su familia. En el viaje de vuelta a casa, los gemelos se durmieron en el asiento trasero, exhaustos por la excitación de la noche. Luciano conducía en silencio, ocasionalmente lanzando miradas preocupadas a Bárbara. «Él va a querer formar parte de la vida de ellos», dijo finalmente, cuando ya se aproximaban a casa. Bárbara miró a los niños dormidos por el retrovisor. «Él perdió ese derecho hace 10 años. Jurídicamente nada. Tú eres el padre de ellos en todos los documentos, en todas las memorias, en todos los momentos que importaron. Él es solo biología». Luciano asintió, pero su rostro aún mostraba preocupación. «Solo espero que esto no les traiga sufrimiento». Bárbara extendió su mano, tocando suavemente el brazo de su esposo. «Hemos pasado por cosas peores. Vamos a protegerlos, como siempre hemos hecho». Aquella noche, después de acostar a los niños, Bárbara se sentó en el balcón de casa observando las luces de la Ciudad de México a lo lejos. La ciudad nunca dormía, así como sus propios pensamientos, que ahora revisitaban el pasado y contemplaban un futuro súbitamente incierto. El tliticha. Teléfono sonó. Era Enrico. Los días que siguieron a la fiesta fueron de una tensión contenida. Bárbara atendió la llamada de Enrico aquella noche, accediendo a encontrarse para una conversación, pero en sus términos, en un café cerca del hospital donde trabajaba durante su hora de almuerzo. Un territorio neutro, un tiempo limitado. Café. El Jarocho, en la avenida Universidad, era frecuentado principalmente por médicos y estudiantes de la región. Enrico parecía desplazado allí, en su traje italiano, entre batas y ropa casual. Por primera vez era él quien no pertenecía al ambiente. «Gracias por venir», dijo, cuando Bárbara se sentó frente a él. «Tengo 40 minutos», respondió ella, consultando su reloj. «Soy todo oídos». Enrico parecía haber ensayado un discurso, pero ahora las palabras parecían faltar. Tomó un sorbo del café que ya lo esperaba y finalmente habló. «Quiero formar parte de la vida de ellos». Bárbara no demostró sorpresa. Era exactamente lo que esperaba oír. «¿Por qué?» «Tienes exactamente lo que siempre quisiste, Enrico. Éxito, estatus, libertad. ¿Por qué ahora, después de 10 años? Porque son mis hijos». La respuesta salió más alta de lo que pretendía, atrayendo miradas de las mesas vecinas. «Biológicamente, sí, pero nunca fueron tuyos en cualquier otro sentido de la palabra». Enrico se inclinó hacia adelante, los ojos súbitamente intensos. «Puedo haber cometido un error terrible 10 años atrás. Era joven, asustado, inmaduro, pero ahora quiero asumir mi responsabilidad». «¿Responsabilidad?» La voz de Bárbara tenía un tono de incredulidad. «¿Sabes lo que es responsabilidad, Enrico? Es tomar la mano de un niño con fiebre a las 3 de la mañana. Es explicar por 100ª vez por qué el cielo es azul. Es adaptar tu casa entera porque tu hijo ya no puede subir escaleras. Es llorar escondida en el baño porque tu corazón está roto por ellos, pero necesitas mostrarte fuerte cuando sales por la puerta». Él bajó la mirada, visiblemente incómodo. «No estoy pidiendo reemplazar a Luciano», dijo finalmente. «Sé que él es el padre que ha estado presente. Solo quiero conocerlos, ser parte de su vida, aunque sea pequeña. ¿Y si ellos no quieren? ¿Has pensado en eso? Ellos tienen 10 años, no son bebés, tienen opiniones, sentimientos. Ellos, ¿saben sobre mí?
Saben que existe un padre biológico que siguió otro camino. Nunca hablamos mal de ti, si es eso lo que te preocupa. Enrico pareció reflexionar por un momento. Cuando habló nuevamente, su voz había perdido parte de la confianza habitual. Voy a presentar una solicitud de reconocimiento de paternidad y derecho de visitas. Bárbara sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Por debajo de la mesa sus manos temblaban, pero mantuvo la voz controlada. ¿Es así como quieres comenzar, con una batalla judicial? No quiero una batalla, solo quiero garantizar mis derechos. ¿Tus derechos? Bárbara rió, un sonido sin humor. ¿Dónde estaban tus derechos cuando necesité hacerme 3 ultrasonidos seguidos porque había riesgo de perder a los bebés? ¿Dónde estaban cuando Pedro necesitó estar un mes en la incubadora? ¿O cuando necesitamos adaptar toda la casa para las sillas de ruedas? Yo no sabía. Tú elegiste no saber. El silencio que siguió estuvo cargado de 10 años de ausencia, de elecciones irrevocables, de caminos que se bifurcaron y ahora surrealmente intentaban reconectarse. Haz lo que creas que debes hacer, Enrico, dijo Bárbara finalmente levantándose, pero debes saber que voy a luchar con todas mis fuerzas para proteger a mis hijos de cualquier cosa que pueda lastimarlos, incluso de ti. Salió del café sin mirar atrás, dejando a Enrico solo con su café enfriándose y la cuenta por pagar. La notificación judicial llegó 2 semanas después. Enrico no había perdido el tiempo. Además del reconocimiento de paternidad, pedía visitas quincenales y participación en las decisiones importantes sobre la educación y salud de los niños. La noticia se filtró. De alguna forma, la historia de la médica respetada, de los gemelos en sillas de ruedas y del empresario millonario que descubriera ser padre tras 10 años, llegó a la prensa. La familia se vio rodeada por reporteros al salir del hospital, de la escuela, de casa. ¿Es verdad que el señor Bittencourt la abandonó cuando estaba embarazada, doctora? ¿Los gemelos saben que él es su padre biológico, señor Bittencourt? ¿Por qué decidió reconocer a sus hijos apenas ahora? La prensa estaba en frenesí. Era la historia perfecta. Drama, dinero, niños con discapacidad. Una batalla judicial entre clases sociales diferentes. El circo estaba montado. En casa, Bárbara y Luciano intentaban proteger a los niños de la exposición, pero era imposible esconderlo completamente. En el colegio, compañeros comentaban, mostraban noticias en sus celulares. Fue Melina quien trajo el asunto a la luz durante la cena. ¿Aquel hombre de la fiesta es nuestro papá de verdad?, preguntó con aquella franqueza desconcertante. Bárbara y Luciano intercambiaron miradas. Habían decidido que, si eran cuestionados directamente, dirían la verdad de forma adecuada. A la edad, biológicamente sí, respondió Bárbara, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Él es la persona que ayudó a crearlos, al principio, pero después se fue, complementó Pedro, sorprendiendo a los adultos con su comprensión. Sí, él tomó decisiones diferentes en su vida, explicó Luciano. ¿Y ahora quiere volver? La pregunta de Melina tenía una madurez que apretaba el corazón. Él quiere conocerlos mejor, respondió Bárbara. Pero la elección es de ustedes. Nadie puede obligarlos a nada. Yo ya tengo un papá, dijo Pedro, mirando directamente a Luciano, con una convicción que hizo que los ojos del hombre se humedecieran. Yo también, concordó Melina, pero no sería educado conocerlo. La abuelita Estela siempre dice que debemos dar una oportunidad a las personas. La sabiduría de la niña, mezclando la educación que recibiera de sus abuelos con una curiosidad natural, emocionó a todos en la mesa. Sí, sería educado, concordó Bárbara, pero solo si ustedes se sienten cómodos. La primera audiencia en el tribunal fue una prueba de resistencia para Bárbara. La sala estaba llena. Además de los abogados y del juez, había representantes.
de la prensa al fondo, tomando notas discretamente. Enrico llegó acompañado no solo de su abogado, sino también de su padre, Víctor, cuya expresión austera no escondía su incomodidad con la situación. Antes de proseguir, dijo la jueza Eliana Portela, una mujer en sus 50 años, conocida por su enfoque sensible en casos involucrando a familias, quiero dejar claro que no permitiré que este caso se transforme en un espectáculo mediático. Estamos hablando de dos niños cuyo bienestar es nuestra prioridad absoluta. La audiencia inicial fue breve. La jueza determinó que serían realizados exámenes de ADN, una formalidad, dado que las semejanzas físicas eran obvias, y designó un equipo de psicólogos para evaluar el impacto de una posible convivencia con Enrico en la vida de los niños. Del lado de afuera del tribunal, los reporteros se codeaban por declaraciones. Confiamos plenamente en la justicia, fue todo lo que Luciano dijo, antes de guiar a Bárbara a través de la multitud hasta el coche que los esperaba. Enrico, por otro lado, dio una declaración más elaborada. Solo estoy buscando tener contacto con mis hijos, conocerlos. Nunca tuve esa oportunidad antes, y ahora quiero estar presente en sus vidas. La frase, cuidadosamente construida para sonar como la de un padre amoroso privado de sus derechos, generó titulares simpáticos. Empresario lucha por conocer a hijos gemelos. Estampó la portada de un periódico popular. El derecho de un padre, la batalla de Enrico Bittencourt por la paternidad tardía, fue el titular de una revista semanal. La narrativa pública comenzaba a formarse y no favorecía a Bárbara. La imagen que construían era la de una mujer rencorosa que había privado a los niños de su padre por una década. La mielitis transversa de los gemelos añadía una capa extra de drama. Algunos comentaristas insinuaban que tal vez la condición podría haber sido tratada de forma diferente si hubieran tenido acceso a los recursos financieros de Enrico desde el inicio. No puedo creer esto, se desahogó Bárbara con Estela durante una visita a la casa de su madre. Están reescribiendo la historia completamente. Estela, ahora con el cabello completamente canoso, pero aún con aquella fuerza tranquila en su mirada, tomó las manos de su hija. La verdad siempre sale a la luz, hija, siempre. Puede tardar, pero sale a la luz, y llegó. En la tercera audiencia, cuando el proceso ya caminaba hacia un posible acuerdo de visitas supervisadas, la jueza recibió nuevos documentos. Eran correos electrónicos, mensajes de texto, cartas certificadas, todas enviadas por Bárbara a Enrico en la época del embarazo, todas sin respuesta. Habían sido recuperadas gracias al trabajo meticuloso del abogado de Bárbara y a la preservación cuidadosa que ella había hecho de cada intento de contacto. El señor alega que nunca supo del embarazo hasta recientemente, dijo la jueza dirigiéndose a Enrico. Sin embargo, estos documentos muestran que la señora Abraham Cardoso intentó contactarlo repetidamente. Yo no recibí esos mensajes, respondió Enrico, visiblemente desconcertado. Curioso, continuó la jueza, hojeando los documentos, porque hay confirmaciones de lectura en varios de estos correos electrónicos. Y en cuanto a esta carta certificada, enviada a la oficina de Bittencourt Construcciones, está su firma en el recibo. El rostro de Enrico palideció. Su abogado pidió un receso para consultar a su cliente, que fue negado. Estamos aquí para establecer hechos, señor Bittencourt, y el hecho es que usted aparentemente tenía conocimiento del embarazo y optó por ignorarlo. Más revelaciones siguieron. Una exsecretaria de Enrico confirmó que había sido instruida para filtrar todas las comunicaciones de Bárbara. Un antiguo colega testificó sobre comentarios despectivos que Enrico había hecho sobre ella tras la ruptura. La marea comenzó a cambiar.
Los mismos medios que habían pintado a Enrico como víctima, ahora cuestionaban sus motivaciones. ¿Por qué ahora?, se convirtió en la pregunta recurrente. Algunos especulaban sobre intereses financieros. Los gemelos, al fin y al cabo, serían herederos legítimos de parte de la fortuna Bittencourt. En casa, lejos de los reflectores judiciales, los niños sentían el peso de la situación. Pedro, siempre más sensible, comenzó a tener pesadillas. Melina, por otro lado, se mostraba curiosa sobre Enrico, haciendo preguntas sobre cómo era cuando Bárbara lo conoció. ¿Era divertido? ¿Le gustaban qué películas? ¿Por qué anduvieron? Las preguntas inocentes eran puñales en el corazón de Bárbara, que intentaba responder con honestidad, sin demonizar a Enrico ni glorificar una relación que, en retrospectiva, había sido superficial desde el inicio. La decisión final de la jueza llegó tras 3 meses de proceso. La sala de audiencias estaba silenciosa cuando ella comenzó a leer. Este tribunal reconoce el vínculo biológico entre Enrico Bittencourt y los menores Pedro Antonio y Melina Estela Abrao Cardoso, conforme comprobado por los exámenes de ADN. Sin embargo, la paternidad va mucho más allá de la biología. Ella continuó, detallando cómo las evidencias mostraban que Enrico había tenido múltiples oportunidades de asumir su papel como padre a lo largo de los años, y había elegido conscientemente no hacerlo. Mencionó también el informe de los psicólogos, que indicaba que los niños tenían una estructura familiar sólida y estable, y que Luciano era, en todos los aspectos que importaban, su padre. Por lo tanto, este tribunal decide: 1. Reconocer el vínculo biológico para fines de registro y derechos hereditarios. 2. Mantener la custodia exclusiva con Bárbara y Luciano Abrao Cardoso. 3. Negar en este momento la solicitud de 1.200 visitas regulares, considerando que una aproximación forzada podría ser perjudicial para el bienestar psicológico de los niños. La jueza hizo una pausa, mirando directamente a Enrico. Este tribunal entiende que lazos familiares pueden ser construidos con tiempo y genuino interés. Por lo tanto, recomendamos que cualquier aproximación futura sea gradual, respetuosa y, por encima de todo, centrada en el mejor interés de los niños, no en los deseos de los adultos involucrados. El alivio que Bárbara sintió fue casi físico, como si un peso enorme hubiera sido retirado de sus hombros. A su lado, Luciano apretó su mano en un gesto silencioso de victoria compartida. Del otro lado de la sala, Enrico permaneció inmóvil por algunos segundos, procesando la decisión. Su abogado se inclinó, susurrando algo en su oído, probablemente sobre la posibilidad de apelación. Pero para sorpresa de todos, Enrico se levantó, agradeció a la jueza y salió de la sala sin hacer declaraciones. En las semanas que siguieron, el frenesí mediático gradualmente disminuyó. Otras noticias tomaron el lugar de aquella historia, y la familia Abrao Cardoso pudo finalmente retomar su rutina. Pedro volvió a concentrarse en el club de ajedrez de la escuela, donde ya destacaba como un pequeño prodigio. Melina intensificó sus clases de pintura, preparándose para una pequeña exposición que la escuela organizaría. Y entonces, en una mañana común de miércoles, mientras Bárbara tomaba café antes de salir para el hospital, el timbre sonó. Era un repartidor con un sobre. Dentro, una carta manuscrita de Enrico. Bárbara, no espero que esta carta cambie algo entre nosotros. Tampoco pretendo que sea vista como un intento de influir en futuras decisiones judiciales. Escribo solo porque, tras reflexionar profundamente sobre todo lo que ha sucedido, siento que necesito expresar algo que nunca dije adecuadamente. Lo siento. Lo siento por haber sido cobarde hace 10 años.
Lo siento por haber priorizado mi carrera y mi comodidad por encima de todo. Lo siento por no haber respondido tus mensajes, por haber fingido que ustedes no existían. La verdad es que tuve miedo. Miedo de comprometer mi futuro, miedo de decepcionar a mi padre, miedo de no estar a la altura. Y en ese miedo cometí el peor error de mi vida. No pido nada más allá de lo que la jueza decidió. Comprendo que Pedro y Melina tienen un padre que ha estado presente cuando yo no estuve. Un hombre que asumió una responsabilidad que era mía y la transformó en amor. Si un día ellos desean conocerme, estaré aquí. No como un sustituto para Luciano, sino como alguien que, aunque tardíamente, reconoce el privilegio que sería formar parte, aunque sea periféricamente, de la vida de dos niños tan extraordinarios. Hasta entonces, respetaré su espacio. Enrico. Bárbara leyó la carta 3 veces. No había arrogancia allí, ni el tono calculado de sus declaraciones a la prensa. Era solo humano, imperfecto, sincero. Mostró la carta a Luciano aquella noche. Él la leyó en silencio. Reflexionó por un momento y dijo simplemente: tal vez él finalmente esté madurando. 2 meses después, en un domingo soleado en el bosque de Chapultepec, Pedro participaba en un torneo de ajedrez adaptado para niños con discapacidad. Concentrado en su juego, mal percibía la multitud que se reunía alrededor de las mesas. Fue Melina quien notó primero. Jaló la manga de la blusa de su madre y apuntó discretamente hacia un hombre que observaba el torneo a la distancia. Solo. «No, es aquel hombre de la fiesta, el que es nuestro padre biológico», susurró. Bárbara siguió la mirada de su hija. Sí, era Enrico, vestido casualmente, sin la habitual pompa, solo observando. Cuando percibió que había sido notado, hizo un pequeño gesto, pero no se aproximó. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó Luciano, un leve tono defensivo en su voz. «No lo sé», respondió Bárbara, «pero no parece estar molestando a nadie». Al final del torneo, Pedro salió victorioso en su categoría. Mientras celebraba con sus padres y su hermana, notó a Enrico a la distancia. «Es él, ¿verdad?», preguntó, sorprendiendo a Bárbara. «El hombre que es nuestro padre biológico». «Sí, hijo, es él». Pedro reflexionó por un momento, su pequeño rostro asumiendo aquella expresión seria que tenía cuando analizaba un movimiento difícil en el ajedrez. «¿Podemos saludarlo?» «Solo para ser educados». Bárbara y Luciano intercambiaron miradas. No habían planeado este momento, pero tal vez no hubiera un libreto para situaciones como esta. «Si tú quieres, podemos», respondió Luciano, mostrando una generosidad que pocos tendrían en su posición. La familia se aproximó a Enrico, que parecía genuinamente sorprendido y nervioso con la aproximación. «Felicidades por la victoria», dijo él a Pedro cuando estuvieron lo suficientemente cerca. «Juegas muy bien». «Gracias», respondió el niño. «¿Tú juegas ajedrez?» «Un poco, pero no soy muy bueno». «Yo te puedo enseñar», ofreció Pedro con la sencillez de un niño. Enrico sonrió emocionado. «Me gustaría eso». «¿Viniste a espiarnos?», preguntó Melina, directa como siempre. «¡Melina!», Bárbara reprendió suavemente. «No, está bien», dijo Enrico. «Es una pregunta justa». Se volvió hacia la niña. «No vine a espiar, solo quería ver cómo estaban, de lejos, sin molestar». «¿Por qué te fuiste cuando estábamos en la panza de mami?». La pregunta de Melina era la que todos evitaban, pero que flotaba en el aire. Enrico tragó saliva, claramente desprevenido para la franqueza de la niña. Miró a Bárbara como quien pide permiso para responder. «Puedes decir la verdad», ella asintió. «Ellos merecen saberlo». Enrico se agachó, quedando a la altura de los ojos de Melina. «Me fui porque era egoísta y tenía miedo. Fue el mayor error de mi vida. Todo el mundo se equivoca»,
dijo Pedro, con una sabiduría más allá de sus años. La abuelita Estela dice que lo importante es aprender de los errores. Tu abuela es una mujer muy sabia, respondió Enrico, con la voz entrecortada. El momento fue roto por el anuncio de la entrega de los premios del torneo. Pedro necesitaba volver para recibir su trofeo. Tal vez podamos conversar otra hora, sugirió Bárbara, sorprendiendo a sí misma con la oferta. Me gustaría mucho, respondió Enrico. Mientras la familia se alejaba, Luciano permaneció atrás por un momento. Los dos hombres se encararon, años de historias no vividas y emociones contradictorias entre ellos. Gracias, dijo Enrico finalmente. ¿Por qué? Por haber estado allí por ellos, por haber sido el padre que yo no fui capaz de ser. Luciano asintió levemente. No lo hice por ti, lo hice por ellos y por Bárbara, y haría todo de nuevo. Lo sé. Es por eso que ellos te aman tanto. Con eso Luciano se giró para seguir a su familia. Algunos pasos adelante, sin embargo, se detuvo y miró hacia atrás. Ellos tienen espacio en el corazón para más amor, ¿sabes? Los niños siempre lo tienen. Fue lo más cerca de una invitación que podría ofrecer. Una oficina elegante en el 30º piso de un edificio comercial en Paseo de la Reforma. Vista panorámica de la ciudad que nunca para. Enrico Bittencourt terminaba una reunión con inversionistas extranjeros cuando su secretaria entró discretamente. Señor Bittencourt, disculpe interrumpir, pero el señor Abrao Cardoso está aquí para verlo. Enrico consultó su reloj, sorprendido. No había agendado ninguna reunión con Luciano. ¿Qué podría querer? Por favor, pídale que entre. Los inversionistas fueron conducidos a otra sala, donde continuarían la reunión con el director financiero de la empresa. Minutos después, Luciano entró en la oficina. Su expresión era seria, pero no hostil. Disculpa que aparezca sin avisar, dijo rechazando con un gesto la oferta de café, pero necesitaba hablar contigo personalmente. ¿Algún problema con los niños?, preguntó Enrico, inmediatamente preocupado. La relación entre ellos había evolucionado lentamente en los últimos meses. Tras aquel encuentro en el parque, Enrico había comenzado a participar de algunas actividades de los gemelos, siempre respetando los límites establecidos. Un juego de ajedrez ocasional con Pedro, una visita a una exposición de arte con Melina, pequeños momentos cuidadosamente navegados. No directamente, respondió Luciano, sentándose en la silla ofrecida. Es sobre la fundación. La Fundación Abrao Cardoso, creada por Luciano y Bárbara, se dedicaba a la investigación y tratamiento de enfermedades neurológicas raras, con foco especial en mielitis transversa. Había comenzado como una iniciativa modesta y había crecido significativamente en los últimos años. ¿Qué tiene la fundación? Luciano dudó, como si midiera cuidadosamente las palabras. Recibimos una donación anónima sustancial la semana pasada, 5 millones de pesos. Enrico mantuvo la expresión neutra, esperando por el resto. Normalmente no investigamos a donadores anónimos, respetamos la privacidad, pero el valor era demasiado grande para no levantar cuestiones de cumplimiento. Nuestro departamento financiero rastreó el origen. Los ojos de los dos hombres se encontraron. ¿Por qué no me dijiste que eras tú?, preguntó Luciano. Enrico se levantó, caminó hasta la ventana. La ciudad se extendía a sus pies, imponente e indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban en sus rascacielos y callejones. No quería que pareciera un intento de comprar el camino de vuelta a sus vidas. 5 millones es mucho dinero, Enrico. Para Bittencourt Construcciones es solo parte del presupuesto de responsabilidad social. Para niños como Pedro y Melina puede significar tratamientos mejores, investigaciones más avanzadas. Luciano lo observó con una nueva mirada, reevaluando al hombre frente a él. No necesita ser anónimo.
Los niños estarían orgullosos de saber que estás ayudando a otros niños como ellos. Enrico sacudió la cabeza, volviendo a sentarse. Prefiero así, por ahora. Estoy aprendiendo que no todo necesita ser público, ni todo necesita reconocimiento. La conversación fue interrumpida por el teléfono. La secretaria informaba que la próxima reunión estaba a punto de comenzar. Luciano se levantó para salir. Domingo es cumpleaños de Melina y Pedro, dijo en la puerta. Estamos haciendo una pequeña fiesta en casa, nada extravagante, solo familia y algunos amigos cercanos. A Bárbara y a mí nos gustaría que vinieras. La invitación, simple pero cargada de significado, flotó en el aire por un momento. ¿Están seguros? Absolutamente. A las 3 de la tarde. Y Enrico... Luciano hizo una pausa. Sin regalos caros, ¿ok? Ellos valoran más la presencia que los objetos. El domingo llegó con un cielo azul perfecto, una rareza en la Ciudad de México. La casa de los Abrao Cardoso estaba decorada con globos coloridos y pancartas que anunciaban «Feliz cumpleaños de 11 años». En el jardín, mesas dispuestas. Bajo los árboles acomodaban a los invitados, compañeros de escuela de los gemelos, algunos vecinos, el equipo médico que acompañaba el tratamiento de los niños y la familia. Estela, ahora con el cabello completamente blanco, pero la misma sonrisa cálida coordinaba la distribución de comida con la eficiencia de quien está acostumbrada a organizar eventos familiares. En los años desde la muerte de Antonio, ella se había vuelto aún más presente en la vida de sus nietos, llenando el vacío dejado por su abuelo con historias, cariño y aquella sabiduría que solo los mayores poseen. Enrico llegó puntualmente, visiblemente nervioso. Traía en sus manos 2 paquetes simples, envueltos en papel colorido. Fue recibido por Bárbara, que lo condujo hasta el jardín. «Ellos están emocionados con tu visita», comentó ella, mientras caminaban. «Pedro no ha parado de hablar de desafiará para una partida de ajedrez». Enrico sonrió. «Estoy practicando, pero sigo siendo a lo sumo un jugador mediocre. A él le gusta enseñar. Tiene paciencia, como su abuelo». La mención a Antonio trajo una sombra breve al rostro de Bárbara. Por más feliz que su vida fuera ahora, había siempre aquel dolor. Su padre no había vivido lo suficiente para ver todos los logros de sus nietos. No vio a Pedro ganar su primer torneo de ajedrez, ni a Melina recibir el premio de arte de la escuela. «Tu padre estaría muy orgulloso de ti», dijo Enrico, sorprendiéndola con la observación sensible. «De todo lo que has construido, a pesar de mí». Antes de que Bárbara pudiera responder, los gemelos se aproximaron en sus sillas de ruedas. Melina ahora usaba un modelo menor, conquistando cada vez más independencia con la fisioterapia intensiva. Pedro, aunque con parálisis completa, manejaba su silla motorizada con una destreza impresionante. «¿Viniste?», exclamó Pedro con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Lo prometí, ¿no?», respondió Enrico, agachándose para saludarlos. «¿Trajiste regalos?», preguntó Melina, directa como siempre, arrancando una risa de Bárbara. «¡Melina! ¿Qué pregunta es esa?». «Es una pregunta normal, mamá. Es nuestro cumpleaños». Enrico rió, entregando los paquetes. «Sí, traje. Espero que les gusten». Los gemelos abrieron los regalos allí mismo, ansiosos. Para Pedro, un libro sobre los grandes maestros de ajedrez con jugadas famosas y sus historias. Para Melina, un conjunto de acuarelas profesionales y un cuaderno de dibujo de alta calidad. «¿Cómo supiste que quería aprender acuarela?», preguntó la niña impresionada. Enrico miró a Bárbara, agradecido por la pista silenciosa que seguramente había recibido. «Una corazonada», respondió simplemente. La fiesta transcurrió con la alegría típica de celebraciones familiares. Enrico
Inicialmente desubicado, luego se vio integrado a las conversaciones, a los juegos, al ritmo de aquella familia que, de manera improbable, ahora lo acogía en las orillas de su existencia. En un momento se encontró solo con Estela, que servía horchata a los invitados. «Doña Estela», la saludó respetuoso, «déjeme ayudarla con eso». La señora le entregó la jarra, estudiándolo con aquellos ojos que parecían ver más allá de las apariencias. «Sabe, durante años, cuando pensaba en usted, sentía rabia», dijo ella, sorprendiéndolo con la franqueza. «Rabia por lo que le hizo a mi hija, por lo que nuestros nietos perdieron». Enrico bajó la mirada sin saber cómo responder. «Pero la vida es curiosa», continuó ella. «A veces los mayores regalos vienen envueltos en los mayores dolores. Si usted no se hubiera ido, Bárbara tal vez nunca habría conocido a Luciano. Y él es exactamente el hombre que ella y los niños necesitaban». «Lo sé», respondió él suavemente, «y estoy agradecido por eso, aunque parezca extraño». Estela tocó su brazo levemente, un gesto inesperado de gentileza. «El pasado ya fue. Lo que importa es lo que usted haga de aquí en adelante». Al final de la tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se había marchado, Pedro desafió a Enrico para una partida de ajedrez, como había prometido. Sentados a la mesa del jardín, con el tablero entre ellos, formaban una imagen curiosa. El niño en la silla de ruedas, concentrado, y el empresario poderoso, atento a cada movimiento de su pequeño adversario. Luciano observaba la escena a la distancia, al lado de Bárbara. «¿Imaginaste que llegaríamos aquí?», preguntó ella, recostándose en el hombro de su esposo. «Sinceramente no. Pensé que sería una batalla más larga y dolorosa. Y lo fue. Solo que la mayor batalla no fue en los tribunales. Fue dentro de cada uno de nosotros, aprender a perdonar, a aceptar, a seguir adelante». Luciano besó la parte superior de su cabeza, un gesto de intimidad cultivada a lo largo de los años. «Eres extraordinaria, ¿sabías? La mayoría de las personas se habrían consumido en la amargura». Bárbara sonrió, observando a sus hijos. Pedro explicando pacientemente una estrategia a Enrico, Melina dibujando la escena con sus nuevas acuarelas. No podía darme ese lujo. Tenía a 2 personas que dependían de mí para mostrarles lo que significa ser fuerte de verdad. En el otro lado del jardín, Pedro declaró jaque mate, para la fingida desesperación de Enrico y la alegría de todos los que observaban. Melina se aproximó con su dibujo aún húmedo, una acuarela que capturaba no solo a las personas, sino la luz dorada del final de la tarde que bañaba a todos en un brillo casi mágico. «Para ti», dijo, entregándole el dibujo a Enrico, «para que recuerdes este día». Él aceptó el regalo con manos temblorosas, genuinamente emocionado. «Lo guardaré para siempre», prometió. Más tarde, cuando llegó la hora de partir, Enrico se despidió de cada uno. Cuando llegó el turno de Bárbara, vaciló sin saber exactamente qué decir. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?» «Por permitirme conocerlos. Por darme esta segunda oportunidad que no merezco». Bárbara lo observó por un momento. El hombre frente a ella no era más el joven arrogante que la había descartado como si no valiera nada. Era alguien que comenzaba a comprender el valor real de las cosas. «Todos merecemos segundas oportunidades, Enrico. Solo no desperdicies la tuya». Cuando él se marchó, Bárbara permaneció en el balcón por un momento, observando el coche alejarse. Su vida había tomado rumbos que jamás imaginara en aquella tarde lluviosa, 10 años antes, cuando caminara desorientada por Avenida Insurgentes, con el corazón roto y el futuro incierto. El viento suave de la noche traía el perfume de las flores del jardín. Desde dentro de la casa oía las risas de sus hijos, la voz gentil de su madre, el tono grave y amoroso de Luciano. Su familia.
su mundo, construido no a pesar de las dificultades, sino a través de ellas. Bárbara sonrió, respirando profundamente el aire de la noche. La Ciudad de México se extendía a lo lejos, con sus luces infinitas, sus historias de dolor y redención, sus millones de caminos entrecruzados. En algún lugar allá afuera, Enrico seguía para casa con una acuarela hecha por su hija biológica. Un pequeño pedazo del mundo que había perdido, pero que ahora, de alguna forma improbable, volvía a tocar el suyo. Y tal vez fuera así como la vida funcionara, reflexionó Bárbara, no en líneas rectas y predecibles, sino en círculos que eventualmente se completan, trayéndonos de vuelta a lugares que pensábamos haber dejado atrás, pero con ojos nuevos para verlos. Volvió para dentro de casa, cerrando suavemente la puerta tras de sí. En la sala, Luciano ayudaba a Pedro a guardar el tablero de ajedrez, mientras Melina mostraba sus dibujos a su abuela. Una escena común, cotidiana, pero que para Bárbara contenía toda la belleza y el significado del mundo, porque al final no es la sangre lo que construye una familia, es la presencia, el cuidado y el amor incondicional que permanece incluso cuando todo lo demás se transforma.